Dos, tres. There you go. Okay. You ready, Carrie? Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Estamos listos? ¿Sí o no? Qué bueno, qué bueno. Tenemos a varios también hermanos que nos ven a través de las pantallas. Caleb, would you please close that door? Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, amén, de poder estar en la casa de Dios y tener la libertad que tenemos de poder compartir, amén. Damos un saludo a todos aquellos que nos ven a través de las pantallas. If you want to get a little bit closer, Caleb, that's fine. Vamos a tomar un tiempo, hermanos, de oración y hay muchas necesidades que tenemos, ¿verdad? Tenemos hermanos pasando por situaciones difíciles, personas que conocemos aún y no sé si ustedes recuerdan al hermano Albino, él está hospitalizado, él asistió en un tiempo aquí, pero él está hospitalizado también. Oremos por el hermano Manso también y estemos orando por aquellos que están de viaje, el hermano Elvis, el hermano Rodrigo, en fin, hay varias personas que están pasando por circunstancias difíciles, ¿verdad? Oremos por la familia del hermano Elvis. Perdió a su abuela la semana pasada, así que estemos orando por ellos también,
También les invito a que estemos orando por la serie que vamos a comenzar este próximo mes de marzo. Vamos a estar hablando sobre la oración y vamos a tener una serie sobre la oración. Así que les invito, hermanos, a que estemos orando los unos por los otros. Les invito también a que podamos estar al tanto de las diferentes actividades. Bienvenidos, hermanos Cabrera. Así que yo espero que podamos salir adelante en medio de todas estas circunstancias que estamos enfrentando hoy, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie, hermanos, ya que vamos a estar un momento sentados. Tal vez a partir del próximo miércoles comenzamos a tener cantos. Quiero que comencemos a darle fuego a todo esto, amén. Así que vamos a orar, hermanos, y si hay peticiones, ¿verdad? Levantemos nuestras manos al Señor y digámosle: Señor, estas son mis peticiones, estas son mis necesidades, ¿verdad? Y digámosle: Señor, tómalas, son tuyas. Así que vamos a orar entonces, hermanos, y si hay peticiones en nuestro corazón, hay alguien que tiene petición, levante su mano y queremos orar por usted, queremos orar por su familia también, por los suyos, amén. Así que vamos a tomar este tiempo. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Dios, te damos gloria y honra por todo lo que tú eres, por todo lo que tú estás haciendo, Dios. Señor, en medio de las necesidades, en medio de las circunstancias, Señor, venimos ante ti, Dios. Padre, bendecimos tu santo nombre y te agradecemos, Dios, porque eres bueno y maravilloso. Gracias, Dios, porque hasta este momento eres tú quien nos sustenta, Dios. Eres tú quien nos mantiene, Dios. Eres tú quien sigue obrando, Señor, a través de las circunstancias, Dios. Eres tú, Dios, el Dios que nunca nos deja, el Dios fiel, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que de continuo a cada día, a cada minuto, a cada instante sigue proveyendo, sigue derramando de su gracia, de su amor y de su misericordia. Señor, te pedimos que en medio de todas las circunstancias y del caos que nos encontramos, Señor, en este mundo, podamos venir a ti, Señor, levantar nuestra mirada y reconocer que nuestro socorro, nuestra ayuda, Señor, viene de ti. Señor, te pedimos por las diferentes necesidades. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, obrando, Señor, en medio de las circunstancias, Señor, de las enfermedades, de la pandemia, Señor. Y te pedimos, Señor, que en tu divina gracia y misericordia, Dios, continúes sanando, Dios, continúes levantando y que nos sigas protegiendo, Señor, de todo virus, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes como cristianos a poder buscar de ti, a poder, Señor, reconocer, Padre, que en cada momento, en cada día, Señor, necesitamos de ti, Señor. Que separado de ti, Dios, nada podemos hacer, Señor. Yo te pido, Señor, que bendiga a las familias de esta congregación, Señor. Yo te pido, Señor, aquellos que están en casa, Dios, aquellos que nos ven en otros países, Señor, bendice sus hogares, bendice su familia, Dios. Padre, te pedimos que de continuo, Señor, puedas seguir derramando, Señor, tu misericordia, Señor, en nuestras naciones. Te pedimos por el nuevo presidente, Dios, por las autoridades, por los nuevos políticos, Señor, que vienen. Que seas tú, Señor, quien obre, Dios. Te pedimos, Señor, por los huérfanos, Señor. Te pedimos por aquellos que están enfrentando circunstancias difíciles en otros estados, Dios. Padre, te pedimos que el mundo también pueda reconocer que tú eres Dios, que tú eres Señor y que separados de ti no podemos salir adelante, Señor. Que separados de ti, Señor, no hay nada que nosotros podamos hacer, Señor. Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das, Señor, de venir y abrir tu palabra, Señor, y poder aprender de ella, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Dios, quien obre, Señor, quien hable a nuestras vidas, Señor, que nuestros corazones, que nuestras mentes, Señor, que podamos estar listos con la actitud de vida, Dios, para poder recibir, Señor, con mansedumbre, Señor, con humildad, Dios, como tú te lo mereces, Dios. Padre, que podamos darte el respeto, que podamos dar la obediencia que tú mereces, Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, porque hasta este momento podemos decir que eres tú quien nos sostiene. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios me los bendiga. Agradecemos, hermanos, por la oportunidad que nos dan y me gozo que ustedes puedan estar hoy aquí en esta
tarde, noche, ¿verdad? Acompañándonos. Créanme que es de mucha motivación para mi vida y me da un gozo y agradezco que se han tomado el tiempo para venir hasta este lugar. Amén. Vamos a estar entonces, hermanos, hemos estado hablando y le voy a pedir a mi esposa si puede poner el slide sobre el pecado para que podamos ver otra vez lo que hemos estado viendo sobre el artículo de fe, en lo que nosotros creemos, ¿verdad? En lo que nosotros estamos fundamentados dentro de lo que es nuestra denominación. Ustedes pueden verlo ahí en la pantalla. Dice, creemos que el pecado actual o personal. Can you go behind? There you go. Creemos que el pecado original difiere del pecado actual, por cuanto constituye una propensión heredada al pecado actual de la que nadie es responsable. Bien, yo pienso que esta parte está muy clara para que nosotros podamos entender. Cuando estamos hablando del pecado original, estamos hablando de aquello por lo cual Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y fue heredado a nosotros. Recuerdan que incluso yo les di una ilustración, ¿verdad? De una persona que tiene un hijo en pecado. Aún David reconoce, dice que en pecado me concibió mi madre. Ahora, esa es la herencia pecaminosa, ¿no? Que nosotros hemos recibido de parte de Adán y de Eva. El pecado actual de la que nadie es responsable. No somos responsables de ello, pero hemos sido heredados, ¿verdad? Sino hasta que el remedio divino, o sea, hasta que usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Es provisto y haya sido, ¿qué dice? Menospreciado o rechazado. Entonces creemos, el siguiente parte de este artículo dice, creemos que el pecado actual o personal es la violación voluntaria. Hay muchos de nosotros que tal vez no hemos entendido lo que es pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros vemos el resultado de nuestro pecado. Pecado es la separación entre usted, entre nosotros y Dios. ¿Ok? Pecado es aquello voluntario. Pecado es desobediencia. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros vemos en nuestras vidas o en el mundo es el resultado del pecado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del pecado personal, entonces es la violación voluntaria. Usted viola, ¿verdad? Esa ley. Es como cuando usted va en el freeway. El freeway dice 75 o dice 65. Pero ¿qué pasa? Usted viene y aún sabiendo la ley, por eso dice la palabra que hay, o sea que ya me confundí con el versículo. Dice que el que sabiendo hacer lo bueno, dice, y hace lo malo, ¿qué es? Pecado se le es, ¿verdad? Entonces, este es el mismo sentido. Nosotros pecamos, ¿verdad? En el momento en que nosotros violamos, sabiendo, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia del pecado original y del pecado personal. Entonces, nosotros sabiendo eso, pecamos voluntariamente. Es nuestra decisión, ¿ok? Somos responsables de ella. Por tanto, dice, no debe de ser confundido con fallas involuntarias. Hay muchos de nosotros que tendemos a hacerlo con pensar, ¿verdad? Incluso yo mencionaba el miércoles pasado, hay muchos de nosotros que tendemos a llamar al pecado, ¿verdad? Por otros nombres, ¿verdad? No, pecado se le llama pecado. Entonces no son fallas involuntarias o inevitables o debilidades, faltas, errores, fracasos u otras desviaciones de una norma de conducta perfecta, los cuales son reducidos de la caída, ¿verdad? Es parte de la naturaleza heredada que nosotros tenemos, ¿no? Por Adán y Eva. Vayamos al siguiente slide. Sin embargo, tales efectos inocentes no incluyen actitudes o respuestas contrarias al Espíritu de Cristo, las que pueden llamarse propiamente pecados del Espíritu. Creemos que el pecado personal es primordial y esencial, una violación de la ley del amor, y que en relación con Cristo el pecado puede definirse como incredulidad. Hay muchas personas que no lo ven desde este punto. Hay muchas personas que piensan
que no están pecando en el momento. Por eso hay muchos pastores o predicadores, a veces hemos dicho que el peor pecado que una persona puede cometer es no creer en Dios. O sea, es el rechazar a Cristo Jesús. Ese es el peor pecado que nosotros podemos cometer, el poder rechazar. Esa es incredulidad para muchos de nosotros. Ahora, quiero que podamos ver entonces, hermanos, algunos versículos, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? Podemos ver en Génesis 6:5, y lo estuvimos viendo el miércoles pasado. Aquí nosotros podemos ver la caída del hombre, ¿verdad? El punto en cómo el corazón, la maldad del hombre ha estado. Si ustedes ven en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Aquí estamos hablando de Noé, ¿no? ¿Recuerdan que estuvimos hablando de eso? ¿Recuerdan también lo que significaba cuando el Señor dice que Él vio? El sentido de esta palabra, hermanos, que Él vio en nosotros, es que Él vio todo, nuestros pensamientos, nuestras ideas, o sea, la esencia de nuestra maldad en nuestro corazón, ¿verdad? En todo lo que está dentro de nosotros. Dice que Jehová vio eso en nosotros. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros podamos reconocer eso? Porque hay personas que piensan de que Dios no las ve. Hay personas que piensan que Dios no puede examinar el corazón. Dios ve cuán mala es la humanidad en hoy en día. Cuán importante es que nosotros podamos reconocer eso. ¿Por qué? Porque ha sido parte de nuestra naturaleza. En el momento en que usted y yo nacimos, si usted se fija en Job, capítulo 15, mire lo que dice la palabra en Job, capítulo 15, versículo 14. Job hace una aclaración aquí. Job capítulo 15, versículo 14. ¿Qué dice? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Dice. O sea, desde ese momento Job ya sabía pues cómo estaba, cuál es nuestra naturaleza. Y para que se justifique el nacido de mujer. Ahora, cuando Job está hablando aquí, hermanos, para que podamos entender un poco este versículo, o sea, le acusa de justificarse a sí mismo hasta tal extremo que se atreve a negar incluso su parte en la común corrupción de la naturaleza humana. O sea, hubo un punto en que Job comenzó tal vez a sentirse, digo yo, muy justo de lo que él era. Y si ustedes se fijan, incluso Job quiso debatir, quiso razonar, quiso comprender. Entonces, aquí él hace esta pregunta: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? O sea, desde el momento en que usted y yo nacemos, nuestra naturaleza, o sea, un pecador genera otro pecador. ¿Recuerdan lo que estuvimos hablando el miércoles pasado? Entonces, automáticamente, en el momento en que Adán y Eva tienen más hijos, van a nacer ¿cómo? Van a nacer pecadores. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos reconocer eso. Entonces, Job reconoce ese pecado original. Job reconoce que desde el momento en que Adán y Eva pecan, ¿verdad? Eso es generacional en nosotros. Ese pecado está ahí. Si ustedes se fijan, para que puedan ver otro pasaje bíblico, está en el Salmo 51. Salmo 51, versículo 15. Aquí tenemos a David. David hace la oración, esto es una oración de arrepentimiento, ¿no? Si ustedes recuerdan todo lo que David hizo, ¿no? Incluso comentamos un poco de eso el domingo, recuerdan en la predicación que estuvimos hablando. Ahora, es importante que nosotros podamos reconocer, aquí dice, ¿qué dice él? He aquí en el Salmo 51, versículo 5, ¿qué dice? He aquí dice, en maldad he sido ¿qué? En maldad he sido ¿qué? Formado, he sido concebido, ¿verdad? He sido formado. Y en pecado me concibió ¿quién dice? Mi madre.
O sea, él mismo está reconociendo su naturaleza, su pecado original en el momento en que él nació. Y cuando David, es interesante esto, hermanos, porque es importante que nosotros podamos reconocer que esta es una oración que David está haciendo, una oración de arrepentimiento. Él no se excusa en nadie, él no se excusa en nada su pecado. Es lo único que si ustedes van, can you go back to the verse 1 in this chapter, sweetie, please? Digo sweetie, hermanos, porque es mi esposa la que está ahí en la computadora. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Este es el primer versículo que él hace. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, o sea, mis pecados. O sea, David a lo único que él apela, porque él reconoce su naturaleza, él reconoce su pecado, él reconoce lo que él es. Entonces David aún a lo que apela aquí es a la piedad, a la misericordia, y no se excusa en nada más. O sea, él apela a la piedad de Dios. Si ustedes se fijan, vuelvo a repetir en el verso 1 y en el verso 2 dice, ten piedad, y después vuelve a decir, conforme a tus piedades. ¿Qué dice? ¿Borra qué? Mis rebeliones. Entonces es importante que nosotros podamos reconocer eso. Entonces por eso nosotros como iglesia, como denominación, nosotros creemos en lo que es el pecado original. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Porque hay muchos de nosotros que podríamos decir, no hay un problema en mi vida. Si hay un problema, es la necesidad por la cual nosotros necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. Si ustedes van a Jeremías 17, Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 10. Aquí podemos ver, ¿verdad? Dice la palabra que del corazón mana ¿qué? La vida. Pero miren lo que dice aquí en el versículo 9. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos hablando en Génesis, verdad? Lo que decía que vio Dios. Este es el sentido de que Dios ve nuestro corazón. El corazón, hermano, es nuestro ser, nuestra alma. Todo aquello, ¿verdad? Que es tan importante para nosotros, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Miren lo que dice el versículo entonces. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Y perverso, dice. Miren qué afirmación la que está haciendo aquí el profeta. Dice, yo Jehová. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que escudriño la mente, que pruebo el corazón. O sea, es prácticamente como lo que está hablando en Génesis. Porque cuando Jehová Dios ve, Él ve todo nuestro ser. Es por eso que es importante, hermanos, como cuando la gente dice, bueno, lo más importante es que Dios ve el corazón de nosotros cuando hacemos. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque Dios está observando, está viendo. Lo importante es que lo hagamos de todo. Cuidado, porque a veces, más bien Dios dice, ay, mi hijo. Entonces, dice, yo Jehová que escudriño ¿qué? La mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, miren aquí dice obras. ¿Cómo le llamaría Pablo a ello? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu, cuando habla en Gálatas, ¿no es cierto? Ahora, es importante que nosotros podamos ver cuál sería ese. Si ustedes se fijan, hermanos, y vamos a seguir hablando para poder hablar un poco de ese versículo, pero si ustedes van a Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, ahí nosotros vamos a encontrar, hermanos, las obras de la carne.
Gálatas capítulo 5. Pablo aquí habla, y aquí podemos ver nosotros todavía, aunque nosotros somos creyentes, hay una naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Entonces prácticamente aquí en Gálatas podríamos hablar de ese pecado original, de esa raíz que todavía está molestando, pero también de ese pecado personal, voluntario. Si ustedes se fijan en el versículo 16, sweetie, Gálatas 5, 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué dice? Los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne, el siguiente versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis, ¿qué dice? Lo que quisierais. O sea, Pablo está revelando, incluso aún Pablo en Romanos habla sobre el pecado que mora en él. Pablo es como que él abre su corazón y dice, bueno, yo también soy un pecador. O sea, hay una raíz, pues hay un pecado original, hay una lucha entre nosotros. Entonces, el mundo si no reconoce y si nosotros aún como creyentes no reconocemos que somos pecadores, por supuesto que el fruto que nosotros vamos a dar o las obras que nosotros vamos a dar se van a revelar, se van a dar a entender lo que hay en nuestro corazón. Miren lo que sigue, dice, para que no hagáis lo que quisiere. El siguiente versículo dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley marca en usted, la ley marca en nosotros. ¿Cierto o no? Matamos, la ley nos va a decir, mataste. Entonces la ley va a marcar eso en nosotros. Pero el siguiente versículo dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no está. Entonces, y manifiestas son las obras de la carne. Ahora, aquí Pablo nos da una lista pequeña de muchos de los pecados que hay. Entonces, refleja esa vida pecaminosa. Ahora, si usted es un creyente, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, por supuesto que la gracia de Dios está con usted, pero necesita reconocer esto. ¿En cuál bando está usted? ¿Está en las obras o en la carne? Entonces dice, manifiestas son, y comienza a dar adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Aún usted sabía, hermanos, que pecado también se le llama idolatría? No tanto idolatría en el sentido, ya que tocamos esa palabra y cabe dentro de lo que estamos hablando. A pecado se le llama idolatría no tanto como el sentido de arrodillarse y adorar una imagen, sino idolatría en el sentido personal de nosotros mismos o de otras cosas que nuestro corazón anhela o almacena. Idolatramos eso, anhelamos eso. Vanagloriamos eso. Entonces, pecado también es idolatría. Podríamos decirle a pecado idolatría también. Entonces, hay muchos de nosotros que tal vez no lo habíamos visto desde esa manera. Entonces, aquí Pablo le llama idolatría, pero a otros fines, ¿no? A hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y continúa, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales, ¿qué dice? Os amonesto, o sea, los exhorto pues, como yo os he dicho antes, o sea, que ya se los había repetido en la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Dice, os he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el sentido? Adán y Eva pecan, dice en Romanos, así como entró el pecado por un hombre, pero dice que también así entró la gracia. Ahora, cuando nosotros vivimos bajo la gracia y hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, esa gracia tiene que activarse, tiene que ser natural en nosotros. Pablo está hablando de esas dos naturalezas, pero a manera nosotros le damos control a la naturaleza espiritual, entonces ¿qué pasa? El versículo 22 lo define, más el fruto del Espíritu, el cual solamente es uno, es amor y comienza a desglosarse. En gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, y contra tales cosas, ¿qué? Ya no hay ley. O sea, ¿quién lo va a juzgar usted por amar a alguien? Pero los que son de Cristo, esta es la condición. En el siguiente versículo. Pero los que son de Cristo
¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces el versículo 5 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Entonces aquí podemos ver que el pecado original tiene una lucha. Aunque nosotros somos cristianos, hemos sido perdonados y que nosotros del pecado original solamente lo heredamos, pero ahora que somos creyentes, hemos sido perdonados, como no tenemos responsabilidad de ello, pero hay un pecado voluntario en aquellas cosas que nosotros somos responsables de ellas. Usted es responsable por lo que usted hace. Entonces, cuando Jeremías está hablando que dice que engañoso es el corazón, es una locura. Ese es el sentido, regresando a Jeremías donde nos quedamos. Ahí lo que quería mostrarles es el fruto. Ahí donde lo que yo quería mostrar es para que nosotros podamos ir a la luz de la Biblia en cuál bando estamos, si realmente todavía nuestra naturaleza pecaminosa está controlando más a nosotros o es el fruto del Espíritu. Ahora en Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10, donde dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, ahí hay una respuesta en el versículo 10. ¿Quién lo conoce? Yo Jehová, dice. Yo Jehová. Ahora, el sentido es como la locura de confiar en el hombre, porque no solo es débil, y cuando digo en el hombre es en usted mismo, pues usted no puede ni confiar en usted mismo. Por eso David dice, examina mi corazón y ve si en él hay camino de ¿qué dice? De perversidad. Entonces es una locura poder confiar en el hombre porque no solo es débil, pero sabe también que es falso y aparte es engañoso. Entonces, hay en nuestro corazón maldades que ni siquiera nosotros mismos, oiga bien, nos damos cuenta que están ahí, ni sospechamos que las haya en nosotros. El corazón, hermanos, lo más íntimo del hombre. Cuando digo la palabra hombre, hermanos, es una palabra genérica que tanto toma al hombre y a la mujer. ¿Ok? Incluso la Biblia cuando menciona eso hace una palabra genérica, o sea, abarca los dos géneros. ¿Ok? Entonces, cuando estoy diciendo que hay en nuestro corazón maldades que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de que están ahí, ni sospechamos que hay en nosotros, entonces el corazón, lo más íntimo de nosotros, es en el estado de la naturaleza caída, el pecado, engañoso más que todas las cosas, dice este versículo. Mira el versículo 9. Can you go back, please? El versículo, engañoso es el corazón, dice más que todas las cosas. ¿Qué le parece? Más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque llama a lo bueno ¿qué? Y a lo malo bueno. Y cambia el color real también de las cosas. Cuando los hombres dicen que en su corazón no hay Dios, o que Dios no ve el corazón, les engaña. Pero Dios ve toda maldad, hermanos, que añida el corazón. Por eso dice, yo Jehová, el versículo 10. Go to the verse 10, please. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente. Hermanos, la mente también es, en otro sentido, nuestra alma. ¿Ok? Por eso dice la palabra de que le sirve al hombre ganar el mundo, a todo el mundo, pero perder ¿qué dice? Su alma, o sea, todo lo que nosotros somos, pues. Todo lo que nosotros somos. Y ese fue el punto. La razón por la que Jesucristo vino fue eso. Esa caída que Adán y Eva, viene Él ¿a qué? Por eso dice Pablo, así como entró el pecado por un hombre, pero también entró la gracia. Jesucristo viene a restaurar. Entonces, el pecado nos divide, el pecado nos separa, el pecado nos destruye. ¿Sabe por qué usted y yo estamos usando máscaras ahorita? ¿Sabe por qué es? Es por causa del pecado. Aún la tierra gime por el pecado de la humanidad, ¿sabe usted? Entonces, cuán importante es que nosotros podamos reconocer esto. Entonces dice, yo Jehová escudriño el corazón y pruebo
Dice, en otras versiones dice los riñones, ¿verdad? Y con el juicio que hace en base a este examen de cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Qué estará diciendo Dios en este momento de usted y de mí? ¿Qué ve Dios en este momento en usted y en mí? Wow, ¿no es algo increíble, hermanos? Que Dios vea en nosotros. Y no es que no es que hay algo que se puede esconder. Si ustedes recuerdan que Adán y Eva en el momento, en el capítulo 3 de Génesis, si ustedes ven como los últimos versículos del capítulo 2, ellos no tenían vergüenza, ¿verdad? No se habían escondido, estaban desnudos, dice. Esto es la inocencia, ahí podríamos hablar de la inocencia del hombre. Pero en el momento en que Adán y Eva pecan, ¿qué tratan de hacer ellos? De esconderse, de taparse. Y aún Dios dice, ¿por qué? ¿Quién les dijo? El momento en que ese pecado, ¿verdad? En que ellos abren sus ojos, su inocencia se pierde. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos reconocer que somos débiles, que necesitamos de Dios. Marcos 7, para que podamos seguir viendo esto. Marcos 7, versículo 21 y 23. Marcos 7, versículo 21 y 23. Hermanos, hay preguntas. Incluso si yo sé que hay personas que nos ven online a través de Facebook. Y si hay preguntas, hermanos, o comentarios, háganmelo saber. Porque estamos, y si está esto siendo de bendición para ustedes, háganoslo saber también, por favor. Amén. Hay preguntas, comentarios. No paremos, hermanos. Con su máscara usted puede preguntar, ¿verdad? O algún comentario. Ahora, si ustedes se fijan en Marcos 7, 21 al 23, ¿qué dice? Miren, aquí hay otra afirmación más. Marcos 7, 21 y 23. ¿Ya están ahí ustedes, hermanos? Dice la palabra, porque de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos. Do we have that in this slide, Kerry? Marcos 7, ¿no? Dice, malos pensamientos, los adúlteros, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas maldades dentro salen y contaminan, ¿qué dice? Al hombre. Podemos ver cuán caída está la naturaleza del hombre, ¿no? Pero a la misma vez podemos ver cómo Dios puede restaurarnos. Estamos hablando de una persona que no ha conocido de Dios. Usted que conoce de Dios, usted está recibiendo la bendición de la gracia de Dios, amén. Usted puede ver cómo Dios ha restaurado su vida y cómo usted sigue luchando en eso. Ahora, si ustedes se fijan aún, hermanos, Pablo en la carta a los Romanos, él hace una declaración también sobre la culpabilidad del hombre. Si ustedes van a Romanos capítulo 1, aquí podemos ver la culpabilidad del hombre. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? Ok. Lo que estamos haciendo, hermanos, estamos dando referencia con la palabra a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Como pecado original y pecado personal. Es importante que nosotros podamos ver por qué lo creemos. ¿La Biblia afirma algo sobre esto? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Entonces, si ustedes ven en Romanos, capítulo 1, tenemos ahí en el slide, ¿puedes ponerlo? El versículo 18 al 25. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El siguiente versículo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Interesante, ¿no? Ese versículo, ¿no? ¿Por qué? Dios se lo manifestó. ¿Qué manifestó, hermana Rebeca? ¿Se los dio a conocer? Uh-huh. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, dice. Y el siguiente versículo, miren lo que dice, para que podamos, porque las cosas invisibles de Él, o sea, su eterno poder, deidad, ya sabemos lo que es deidad, hemos hablado, ¿no? De esa, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay una excusa para el hombre que no pueda creer en Dios. Aún la creación declara que Él es Dios, su deidad. Miremos el siguiente, porque las cosas, ya, el siguiente dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, dice. Oiga bien, o sea, no había una excusa, pues, ya lo conocen, conocían su gracia, su amor. O sea, el mundo no tiene una excusa. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, en lo que ellos, pues en sus filosofías, en lo que ellos creían, en lo que ellos entendían. Y el hombre todavía se sigue envaneciendo en sí mismo, ¿no? Por eso les digo que pecado, hermanos, también se le llama idolatría. Cuando el hombre se envanece en sí mismo, comienza a idolatrar sus ideas, sus pensamientos, filosofías. Entonces podemos ver, dice que se envanecieron. ¿Qué se envanecieron? Se cegaron, pues, o sea, cabezas duras, pues. Es como cuando usted le dice a su mujer, no es que así, no, y la mujer dice, no es que no. They're hard-head. Y dice, no, y no, y no, y no, y no, y no, y no. No, mi esposa no es así. Entonces, ahí, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿cómo dice? Entenebrecido. Vayamos al siguiente. Profesaron ser sabios, ¿pero qué? Se hicieron necios. Miren el siguiente versículo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿A qué le suena eso? Imágenes, ¿no? Sigamos el siguiente. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ver entonces cómo la maldad del hombre, y en esos tiempos, ¿no? Ahora podemos ver cómo aún ha crecido en estos tiempos. El pecado del hombre todavía sigue en aumento, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de Dios en sus vidas. Entonces, aparte de eso, hermanos, Carrie, can we go back to the article, please? Al artículo. Dice, creemos en el pecado actual. Just go to that part, please. A esa parte nada más. Creemos en el pecado actual o personal, entonces. Estamos hablando que es la violación voluntaria de una ley conocida, entonces. Eso es lo que estaba pasando. O sea, ellos sabiendo hacer lo bueno y hacen lo malo, lo que está hablando Pablo, pues, en este punto. Cambiaron la gloria de Dios, o sea, conociendo lo que les había sido manifiesto. Dios les había manifestado las cosas, dice, invisibles, dice el versículo 20 de Romanos 1. Entonces, pero dice, profesaron ser sabios, se hicieron necios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Entonces, traten de asimilar lo que la palabra está hablando ahí con lo que nosotros creemos.
O sea, creemos en el pecado actual o personal, es la violación voluntaria de una ley conocida de Dios. Aquello que Dios ya ha manifestado en nosotros, pero aún ha sido manifestado en nosotros y aún sabiéndolo, seguimos ¿qué? Pecando. Ese es el pecado personal en nosotros. Esas cosas que usted aún sabiendo, que aún usted conociéndolas, que aún la Biblia las declara y que usted sabe, y aún el Espíritu de Dios. Es por eso que en Efesios dice que usa la palabra avidez. La palabra avidez es con todo el sentido, pues, o sea, lo planeo, lo deseo, pues. O sea, usted planea pecar. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Que hay muchos de nosotros, hemos reconocido el pecado original, hemos reconocido la gracia de Dios, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero todavía estamos en esa lucha. Y usted ve a un creyente, y muchos de nosotros tenemos luchas. Estamos luchando con algo en nuestras vidas. O sea, puede ser la mentira, puede ser la hipocresía, puede ser el chisme. No sé. Puede ser robar, no sé. Solamente Dios sabe cuál es la lucha de cada uno de nosotros. ¿No es cierto? Porque Él ve en nosotros, Él ve nuestra maldad, Él ve en cómo nosotros estamos. Entonces creemos nosotros en el pecado actual o personal, que es la violación. Entonces, ¿qué estamos violando? ¿Cuánto usted sabe de Dios? ¿Cuánto usted sabe y cuánto Dios ha demandado en usted y de mí? Entonces, por tanto, no debemos de ser confundidos con fallas. Muchas veces, hermano, si nosotros tendemos a confundir, es porque el mundo nos ha enseñado de esa manera, ¿no es cierto? Pero si al pecado le llamamos pecado, hermanos, créanme que vamos a estar más con el sentido de, hey, no quiero estar no quiero pecar. Entonces, son inevitables debilidades, faltas, errores, fracasos u otras desviaciones de una norma de conducta perfecta. O sea, madura, pues. Dios nos ha llamado y nos dice, sed santos como yo soy, ¿qué? Como yo soy santo. O sea, llevar una vida de santidad. Incluso vamos a estar hablando de eso. Si ustedes ven en Romanos 5, 12 y 14, aquí podemos ver, Romanos 5, 12 y 14, cómo Adán y Cristo, aquí podemos ver en lo que Pablo se refería, ¿no? Así como entró el pecado por un hombre. Romanos capítulo 5, versículos 12 y 14. Romanos 5, versículos 12 y 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ¿qué podremos ver aquí nosotros ya con lo que hemos estado hablando? Está hablando del pecado ¿qué? ¿Pecado qué? El pecado original. A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero a la misma vez, o sea, tomaron la decisión de pecar. Entonces, ¿podríamos decir que hay una persona buena en este mundo? ¿Hay una persona buena en este mundo? ¿Hay alguien que puede decir yo nunca he pecado? Dice, por cuánto. Can you go back, sweetie pie, please? Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte. Recordemos que pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero ¿cuál es la buena noticia? Dice que la gracia, la dádiva, el regalo, que es Jesucristo, es vida eterna. ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? Amén. Demos gloria a Dios por ello. Si usted tiene a Cristo en su corazón, sienta la plena seguridad que esto solamente es una exhortación, que esto es un recordatorio para usted y para mí, el no pecar y que podamos reconocer la gracia divina por la cual nosotros hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice el siguiente versículo 13, pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado.
¿verdad? Como en nuestros países, ¿verdad? La ley, ahí de sálvese quien pueda, ¿verdad? Muchas veces. Miren el siguiente versículo. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura que había de venir. Jesucristo. Por eso Pablo está hablando ahí, ¿verdad? Así como entró por un hombre el pecado, entró también la gracia. Entonces, aquí nos damos cuenta, hermanos, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios nos habla de eso. Aún si nosotros podemos ver también, Pablo habla también en Romanos 7 del 1 al 9 podríamos ver, o 7:1. ¿Podemos ver Romanos 7:1, Kerry, please? Romanos 7:1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Miremos también Romanos 8:9. Ahí podemos ver, o sea, el pecado todavía está, el pecado que mora en nosotros, ¿verdad? La lucha que usted y yo tenemos. Mas vosotros no vivís según la carne. Ahora, aquí donde nosotros necesitamos reconocer, aquí está la gracia, ok. Si usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted no puede vivir más en la carne. Por eso Pablo se lo repite otra vez a la iglesia de Gálatas, ¿no? Es lo que estábamos leyendo, el fruto del Espíritu, ¿no? Y las obras de la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu, que hay una condición entonces. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¡Wow! ¡Qué afirmación esta! Entonces, si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no es de él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos obtenerlo? Porque ese ha sido el problema de la humanidad. Aquí viene también la decisión que nosotros necesitamos tener, ¿verdad? Entonces, Pablo lo que está reconociendo, hermanos, o lo que nosotros necesitamos saber, a lo que queremos hablar, es el pecado que todavía mora. La lucha, en la humanidad. La herencia, el pecado original, el pecado voluntario, que muchos de nosotros seguimos luchando. Ahora, si ustedes van a 1 Corintios 3, del 1 al 4, aquí habla sobre los colaboradores de Dios. Aquí hablamos sobre los colaboradores de Dios. Qué bueno que están entendiendo también online y yo pienso que ustedes también están entendiendo, ¿no, hermanos? ¿Sí? 1 Corintios 3 del 1 al 4. 1 Corintios 3 del 1 al 4. Dice, de manera que yo, dice, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino la iglesia de Corintio era una iglesia terrible, ¿no? La iglesia de Corintio era una iglesia que luchaban mucho, tenían muchos pleitos. Una persona inmadura, ¿verdad? Una persona que es muy inmadura va a reflejar eso, ¿verdad? La envidia, el celo. Pablo está hablando con ellos y por eso Pablo les dice, de manera que yo, es como cuando usted habla con un niño, pues, ¿verdad? Un niño le cuesta entender. Entonces Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a qué. Miren la palabra, él está hablando bien, como a carnales, pues una persona carnal. O sea, no entienden ustedes, pues. O sea, una persona madura espiritual, usted le va a hablar, no le va a hablar de una manera carnal, ¿verdad? Le va a hablar de una manera espiritual. Por eso dice que la persona, dice que para que nosotros podamos entender esto, necesitamos entenderlo espiritualmente. Dice que el hombre natural, la palabra natural en la Biblia también es el hombre carnal. Dice que el hombre carnal no puede percibir esto porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces eso define en nosotros muchas veces, ¿por qué yo no entiendo esto? Bueno, ahí tal vez estoy siendo muy carnal, muy pecador. Y a veces nos duele que nos digan eso, ¿no? Y hay muchos de nosotros que todavía estamos con la carne. Entonces, por eso Pablo dice, de manera yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Miren el siguiente versículo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. El versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ahora nos da una lista. Esto es lo que define la carnalidad de ellos. Esto es lo que define la inmadurez de ellos. ¿Ok? Entonces, esta es la lucha voluntaria. Estamos hablando del pecado personal, ¿no? De aquellas cosas que nosotros hacemos voluntariamente. Aquellas cosas carnales. Pues sabiendo que dice entre vosotros, ¿qué dice? Aquí comienza a dar la lista, Pablo. Celos, contiendas, disensiones. Ahora él hace una pregunta. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro soy de... Aquí estaban teniendo ya disensiones que yo pertenezco aquí o yo pertenezco allá. No, pues que yo me llevo con este hermano, no, que yo con este, que no aquí. Entonces, ahí podíamos ver nosotros, aún los pleitos, ¿no? Que se dan. Hermanos, esta es una parte que yo pienso que aquí podemos hacer una pausa. Hay personas que dejan de venir a las iglesias, ¿no? Es que ahí hay chisme, es que ahí hay... Sí, y aquí va a encontrar siempre eso. Aquí va a encontrar pleito. En la iglesia usted va a encontrar siempre. Imagínense desde cuándo han existido esas circunstancias. ¿Por qué? Porque el pecado sigue. Tenemos una lucha. Usted y yo venimos a la iglesia no porque seamos perfectos. Venimos es porque tenemos una relación, queremos aprender del uno del otro y aún las circunstancias de una persona, los caracteres, los temperamentos, me ayudan a que yo pueda pulirme y poder ser una persona mejor. Entonces, ahí donde nosotros necesitamos reconocer que usted nunca va a encontrar una iglesia o un grupo de personas o una comunidad perfecta. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de Cristo. El pecado está ahí o a poco, incluso si usted se considera una persona perfecta, mejor no vaya ahí porque. ¿Verdad? O si llega, o si es lo contrario, encuentra una iglesia perfecta, no llegue ahí porque usted la va a arruinar. Sí, porque es pecador. Todos somos pecadores. Esa es la realidad que hay muchos de nosotros que no entendemos nosotros. Entonces dice, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, o no sois carnales, o andáis como hombres. El versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente pertenezco. Entonces ahí comenzamos a ver las disensiones. Y en las iglesias siempre se va a encontrar eso. Por eso hablaba de Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hay una lucha entre nosotros. Una persona que me diga, o un pastor que diga, yo no tengo lucha, yo tengo mi lista de pecados también. Todos tenemos eso. Es por eso que necesitamos la gracia de Jesucristo. Necesitamos la gracia de Jesucristo. Entonces, creemos en el pecado actual o personal, hermanos, decíamos, porque es la violación voluntaria de una ley conocida de Dios cometida por una persona moralmente responsable. Usted y yo somos responsables moralmente ante Dios. Por eso habla de varias cosas ahí Pablo en la iglesia, a Corintio. Ahora, si usted se fija en Juan capítulo 8, del 34 al 36, Jesús le respondió, Juan capítulo 8, 34 al 36. Creo que los hermanos están entendiendo online también. Un saludo a todos aquellos que nos ven, hermanos. Compartan el video. Compartan, esperamos a verlos el domingo también. El domingo, hermanos, vamos a estar hablando sobre la frustración. Muchos de nosotros nos hemos sentido frustrados alguna vez? Así que vamos a estar hablando sobre la frustración. ¿Qué dice Juan 8, 34 y 36? Ya casi vamos terminando. Dice, Jesús respondió de cierto, ¿qué dice? Juan 8, 34 y 36. Dice, Jesús le respondió, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la buena noticia, hermanos.
Si usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted ha entregado su vida a Él, o mejor cambiemos la forma en cómo lo estoy diciendo, si hemos entregado nuestra vida a Él, si estamos dejando que Él controle nuestras vidas, somos libres. Pero si nosotros seguimos atados, estamos siendo desobedientes, por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces hay una condición, pues, a manera yo dejo esa gracia en mí, va a haber un fruto en mi vida. Como lo leímos anteriormente, ahí no hay pérdida, hermanos. Si ustedes se fijan también en Juan 16, 8 al 9, y cuando Él venga, dice Juan 16, 8, 9, les voy a dar tiempo para que lo busquen. Juan 16, 8 al 9. ¿Ya lo encontraron, hermanos? ¿Sí? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren lo que dice el versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿cuál es el mayor problema de la humanidad? ¿Cuál es el mayor problema suyo y mío? ¿O de nosotros? Hagamos todo el verbo to be, ¿verdad? Vosotros, ellos. ¿Cuál es? El pecado. Es el pecado. Entonces, ese es el mayor problema de nosotros. Necesitamos la gracia de Jesucristo. Amén. Ahora, si usted dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, entonces necesitamos una gracia. Romanos 6, del 15 al 23, dice, ¿qué pues? Dice, Pablo comienza en Romanos 6, del 15 al 23, se lo voy a leer. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ahora hagamos una pausa ahí. Cuando usted peca, entonces, ¿de quién es esclavo usted? No. Del diablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Ya, su respuesta es correcta. Del pecado. Pero obedecemos ¿a quién? De aquel. ¿Quién es aquel? ¿A Jesucristo? Solo hay dos caminos, pues. O al diablo. Por eso dice aún Jesucristo, ustedes obedecen a su padre el diablo. Por eso no todos somos hijos de Dios. Hay hijos del diablo también. Y qué fuerte se escucha eso, ¿no? Pero si usted va a Juan capítulo 1, ¿verdad? Usted se dará cuenta, aquellos en los versículos 11 y 12, hay una condición, pues. No todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. La Biblia lo dice, es la Biblia. Entonces es importante que nosotros podamos reconocer eso. El versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, en el pasado, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ya no es esclavo del pecado. Entonces, pero no sabéis que si os sometéis a alguien, dice, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Miren, de corazón, dice. Wow. De corazón. 18. Y libertados del pecado, dice, viniste a ser siervos de la justicia. 19.
Miren lo que dice, hablando como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a justicia. Aún nuestro cuerpo, pues nuestros miembros. Una lengua, ¿no? Una lengua que le gusta hablar y puede destruir, dice una nación, dice, ¿verdad? Una lengua, la lengua. Es como el timón del barco, ¿verdad? Que controla un barco gigantesco. ¿Ves? Entonces, aún nuestros miembros. Una persona a veces dicen, ¿por qué es malo fumar? ¿Verdad? Porque todo nuestro cuerpo tiene que bendecir a Dios. Así ahora para santificación. ¿Qué significa santos? Vamos a hablar de eso, santificación, más adelante, de parte de nuestros artículos de fe. Pero sigamos leyendo. Dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 21. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. No había nada. El siguiente versículo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Wow! Eso es maravilloso. Miren el siguiente, el 23. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí está. Mas, ¿qué dice? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí donde nosotros necesitamos reconocer. ¿Qué es lo que queremos? ¿Muerte o vida eterna? Entonces es nuestra decisión para muchos de nosotros. Es lo que nosotros necesitamos entender. Ahora, si nosotros seguimos, hermanos, podemos seguir viendo en Romanos 14, 23, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no hace con fe, y todo lo que proviene de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, aquí viene la buena noticia, hermanos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Wow. Y usted puede continuar leyendo primera de Juan 2:4, donde habla que Él es nuestro abogado. Ahora, quiero terminar con esto, hermanos. La Biblia dice, entonces, que el pecado es rebelión. O sea, eso es lo que hace el pecado. Si nosotros literalmente, no lo voy a hacer, ¿ok? Yo pusiera esta Biblia en el piso, eso es como una ilustración. Eso es lo que el pecado hace. Ese es el sentido de pecar. Cuando yo peco es tirar, es como que yo me parara, que yo pisara esta Biblia. O sea, la palabra, pues no tanto, lo que quiero dar a entender, hermanos, es no tanto el libro, la parte física, sino el sentido, lo espiritual. Entonces, cuando usted y yo pecamos, es como decir, no me importa. Ese es el sentido que da. Entonces, cuando usted y yo pecamos, es como pisar la palabra de Dios. Recuerde que esto es la palabra de Dios, o sea, es la palabra escrita. Jesucristo es la palabra encarnada. ¿Ok? Entonces, es como decir, entonces no me importa. Entonces, es como rebelarse contra la ley de Dios. Entonces, el pecado es como un hombre que dijo esto. Escuche bien. Aquel que le gustaría matar a Dios, dice él, si pudiera hacerlo, el pecado eliminaría a Dios, dijo él. Dios cesaría de existir si el pecado tuviera la opción de matar a Dios. Entonces, en tercer lugar, hermanos, el pecado es ingratitud. Romanos 1 dice, ni fueron agradecidos como habíamos leído.
como Absalón, quien como el hijo de David, su padre, el rey lo había besado y lo había llevado en su corazón. ¿Se acuerdan de Absalón lo que hizo? Después salió y planeó que traicionar a su propio padre. ¿Hasta qué punto quería Absalón? ¿Qué quería hacer Absalón con su padre David? Matarlo. Entonces, esa es la comparación que se está haciendo aquí en cuanto al pecado. Habiendo sido él, Absalón, destinatario de todos los tesoros de su padre, él entonces se convirtió en un ¿qué? Absalón se convirtió en un traidor. Cuando usted y yo pecamos, nos convertimos en traidores a Dios. Si nosotros tendiéramos a ver el pecado como un enemigo, hermanos, las cosas serían diferentes. Entonces, así también el pecador disfruta de la bondad de Dios, disfruta de los tesoros de Dios. Usted y yo disfrutamos tantas bendiciones de Dios, disfrutamos de todo lo que Él hace. Y después, ¿qué hacemos? Lo traicionamos al pecar. En otras palabras, se lo voy a decir esto. Cuando usted y yo pecamos, usted y yo, nosotros somos servidores del diablo. ¿Lo había visto usted desde ese punto? Cuando usted y yo pecamos, somos servidores del diablo. ¿Y quién es, como diría Batman, quién es el archienemigo de Dios? El diablo. Cuando nosotros tendemos a ver el pecado, hermanos, desde esa perspectiva, ¿cuán es importante entonces que nosotros podamos ver lo que nosotros creemos? Por eso estamos hablando de los artículos de fe, de lo que nosotros creemos como iglesia. Porque es importante que nosotros podamos ver en qué estamos basados. En esta iglesia, cómo ven el pecado. En esta congregación, en esta denominación, cómo ven el pecado. ¿Cómo ha visto el pecado usted? ¿Cómo se lo han presentado? Hay tantas congregaciones, hay sectas aún que se llaman, hay una secta que se llama Creciendo en Gracia, donde dice salvo, siempre salvo. O sea, yo puedo pecar hoy, pero como yo soy salvo, no me importa. Necesitamos reconocer, hermanos, eso. Todos tenemos una lucha contra el pecado. Todos estamos luchando contra el pecado. Yo pienso, yo no vengo aquí para hacer un juicio. Yo pienso que nadie es capaz de hacer un juicio. Nadie tiene la capacidad de hacer un juicio. Ni usted, ni yo, ni cualquier otro pastor o quien sea. Ninguno de nosotros puede hacer un juicio. El punto de todo esto, hermanos, es que nosotros podamos reconocer que hay un Dios que se merece obediencia. Que hay un Dios que merece que nosotros podamos responder a Él con amor. Sería bueno que pudiéramos orar al Señor. Decirle, Señor, como dijo David, examina en mí si hay camino de perversidad. Que el Señor pueda examinar, ¿verdad? Y que podamos venir ante Él completamente abiertos. Porque usted y yo no podemos esconder nada. Y que podamos reconocer esa parte que hoy hemos leído, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si hay pecado en nosotros y lo confesamos, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que yo voy a invitarles, hermanos, a que nos pongamos en pie, que podamos reconocer esa gracia, ese amor de Dios, porque hay una gracia, el amor divino de Dios que dice, hey, yo vine, el punto que Jesucristo vino, hermanos, o sea, no nos quedemos allá en el pecado, pero miremos la gracia. Y que ese sea nuestro sentido. Cuando alguien le ama, usted quiere, seguir sirviendo a esa persona. Seguir siendo fiel a esa persona.
Dios le amó tanto a usted, a mí, a nosotros, que nos dio a su único Hijo para darnos salvación y amor. Así que está en nosotros el poder recibirlo, aceptarlo, ser obediente a Él. Así que ahí donde usted está, le voy a invitar a que cierre sus ojos, hermanos, cerremos nuestros ojos. Y aquellas personas que nos ven también a través de la pantalla, si hay alguno de los que están ahí y quieren también tomar la decisión de aceptar a Jesucristo, háganlo. Y si hay pecado hoy en nuestras vidas que necesitamos confesar a Dios, podemos hacerlo. Así que vamos a orar al Señor. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de venir a la palabra, Señor, al espejo, que podemos venir, Señor, y reconocer que Adán y Eva pecaron, Dios, pero a la misma vez, Señor, hay un Dios que envió a su Hijo para derramar de su gracia y liberarnos del pecado, liberarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a poder saber que hay oportunidad, que hay esperanza. Pero a la misma vez, Señor, ayúdanos a confesar, a arrepentirnos también, Señor, de nuestros pecados. Porque hay un Dios esperándonos para amarnos, para restaurarnos. Ahora, Señor, si hay alguien, Padre, que tal vez quiere tomar la decisión, Señor, ya sé que no esté viendo, de donde sea que esté, que pueda repetir esta oración con nosotros. Señor Jesús, hoy yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Dios, y te pido, Señor, que me ayudes a poder ser una persona, Señor, que te honre, que sea obediente, Dios, con mis acciones. Ayúdame, Señor, a buscar más de ti, a conocerte, Dios, a reconocer tu amor y tu misericordia, a tener una relación íntima contigo, Dios. Ayúdame, Dios, a poder seguir creciendo, a buscar de una iglesia donde pueda congregarme, una iglesia, Dios, donde pueda ser instruido y crecer en tu palabra, Dios. Padre, yo te pido que me ayudes. Hoy te acepto y te recibo y reconozco que a través de ti yo podré llegar al cielo. Ahora, Señor, ayúdanos a nosotros también que ya hemos tomado esa decisión. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, obedientes, Señor, en el camino en el cual tú has trazado, Dios. El único camino, el camino verdadero que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder continuar, Señor, reconociendo que hay una responsabilidad, Señor, en nosotros. Que el pecado, Señor, es voluntario, es una decisión que nosotros tomaremos si queremos seguir pecando o si queremos, Señor, seguir buscando de ti. Ayúdanos, Señor, a no seguir, Señor, contaminando nuestra vida, Señor. Una vida la cual nueva que tú nos has dado a través de tu Hijo. Padre, ayúdanos a seguir siendo firmes. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo constantes y disciplinados, Dios, en el camino que tú nos has llamado. Padre, continúa bendiciendo esta congregación, a cada uno de mis hermanos, Dios. Danos aliento, danos ánimo, Señor. Aumenta nuestra fe, Dios, para poder seguir depositando nuestra mirada en ti, Dios. Padre, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Te reconocemos como el único y verdadero y suficiente Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por derramar, Señor, esa gracia, ese amor sobre nosotros para poder ser libres de toda maldad. Oramos y bendecimos tu nombre, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Les recordamos este próximo domingo vamos a estar hablando sobre la frustración y les invitamos a que asistan, les invitamos a que puedan venir. Aparte, este próximo domingo a las 3 p.m. vamos a tener la reunión de matrimonios a través vía Zoom, ¿verdad? Vamos a estar enviando el ID y el código. Incluso usted dirá, pastor, pero tal vez mi esposo o mi esposa no puede conectarse. Conéctese usted, es importante. O tal vez dirá, pastor, pero yo ya soy una señora o un señor soltero. Conéctese también para que usted pueda aprender y pueda instruir a sus hijos, a sus nietos que ya vienen, ¿verdad? Así que si quiere más información,
hágamelo. Creo que tal vez voy a hacer un video para aquellos que no saben cómo descargar su app, ¿verdad? Es muy fácil, dependiendo el tipo de teléfono que usted tenga, pero descargue la aplicación, vaya a la aplicación, abra un correo, cree su cuenta. Así que conéctese, esperamos este próximo domingo, Dios me los bendiga, y este próximo sábado a las 8 de la mañana le esperamos para la oración. La oración no va a ser aquí en el santuario, va a ser allá en el edificio nuevo. Ha estado viniendo un buen grupo de hermanos a orar. Así que les invitamos, hermanos, a que nos reunamos a orar. Levántese temprano, venga a orar, interceda por su familia, por sus hijos, por su esposo, por todas sus necesidades. Vengamos a agradecer al Señor. Les esperamos este sábado a las 8 de la mañana. Va a ser en el building nuevo que tenemos aquí al frente a las 8 de la mañana. Y a las 5 vamos a tener nuestra clase bíblica. Así que ha estado bien interesante. Hermanos, nuestro deseo es servirles. Nuestro deseo es poder que usted pueda crecer más en el Señor. Así que Dios me lo bendiga. La paz de Cristo sea con ustedes y recuerden que ustedes valen mucho.